Capítulo 6. India. Yo analizo. El sol de mediodía caldeaba el desierto de Rajastán, hasta el grado en el que permanecer al descubierto se volvía un infierno. Sin embargo, esa era precisamente la hora del día en la cual el estiércol adquiría la textura adecuada para ser recolectado. El estiércol era nuestro combustible, y con él encendíamos el fuego para cocinar y calentarnos en las noches. Mis amigas y yo salíamos a recorrer la tierra partida y las dunas arenosas que brillaban intensamente reflejando los rayos amarillos del sol. Ni siquiera los monos nos molestaban, porque a esa hora permanecían recostados, aprovechando la frescura de la sombra de los pocos árboles que quedaban con vida. Mi tez era morena, mi piel fuerte y mi talle delgado. Andaba con paso lento, totalmente erecta, porque mi dignidad era lo único que me sostenía. Los hombres me asediaban por mi belleza, y por eso odiaba mis ojos penetrantes y mis labios delgados. Vivía con las mujeres y nos protegíamos unas a las otras de la insistencia masculina por satisfacer sus deseos con nuestros cuerpos. Me habían violado tantas veces que cada vez que veía a un hombre me daban ganas de provocarle el mismo dolor que su pene erecto penetrando mis carnes secas me habían causado. Sin embargo, deseaba casarme y tener hijos. No comprendía por qué lo anhelaba y me pasaba horas enteras analizando la contradicción entre mi repulsión y mi atracción. Pertenecía a la casta de los intocables y penetrar a los mercados o a los templos me era prohibido. No conocía a mis padres y el temor a la lepra me aterraba. A veces, al cerrar los ojos, veía una cara y un sentimiento extraño fluía a través de mi cuerpo. La dibujaba en la arena, intentando representar su cabello largo, su barba rubia y sus ojos penetrantes, pero nunca logré estar satisfecha con el resultado. Era mejor verla en mi mente y analizar su procedencia. Deseaba encontrar el hombre vivo, dueño de esa cara, y cuando me despertaba el sol o no aguantaba el escozor de mis manos, producido por el estiércol, me imaginaba otra vida, junto a ese hombre, protegida y amada. Pero nunca conocí a alguien, ni siquiera parecido. Solamente una vez fui feliz. Caminaba por el desierto cuando vi a lo lejos un renunciante recolectando estiércol, como yo. No le tuve miedo y me acerqué a él. Supe que él me había percibido, pero no mostró ninguna señal de reconocimiento por mi presencia. Aquello me tranquilizó y me mantuve a su lado sintiendo una seguridad que jamás antes había experimentado. Al atardecer, nos sentamos uno junto al otro, y le conté mi vida, y le confesé mis sufrimientos. Me vio con una mirada parecida a la de los ojos de la cara que veía en mi mente, y me dijo que todo era un aprendizaje, y que debía tener paciencia, y analizar el significado de lo que me sucedía. Me despedí de él al amanecer, y lo dejé acariciar mi cuerpo, por primera vez excitándome con el contacto con un hombre. No lo volví a ver, pero su recuerdo perduró en mi memoria, y sus palabras también. Mi vida era un aprendizaje, me había dicho, y yo debía analizar su significado. Poco a poco, y a medida que envejecí, me di cuenta que sus palabras reflejaban la verdad. Hacia el final de esa vida,
mi mente comenzó a jugarme tretas extrañas. Cuando me despertaba, por las mañanas, sentía mi cabeza dividida en docenas de compartimientos. Cada uno de ellos era un mundo completo y complejo. Lo que sucedía en cada mundo era de una importancia y dramatismo totales. En cada experiencia de cada compartimento se jugaba a la vida y a la muerte, pero no existía absolutamente nada que uniera entre sí a todos los mundos. Viajaba entre las realidades que representaban sin encontrarme a mí misma. A veces permanecía durante días enteros en esa situación, hasta que por fin un yo unificado aparecía. Pero no duraba mucho. A la mañana siguiente me volvía a suceder lo mismo. Mi único recurso era analizar lo que acontecía en cada sección de mi mente, intentando, con desesperación, encontrar alguna pista que me pudiera ayudar, algún camino de unión entre todos esos mundos. Me di cuenta, hacia el final de mis días, que la unión no pertenecía y no se podía hallar a partir y desde los compartimientos. La unión pertenecía a otro nivel, que aparecía súbitamente e independientemente del análisis, pero de alguna forma ayudado por él. Morí viajando entre 3 compartimientos, analizando sus contenidos. Capítulo 8. Polonia. Yo equilibrio. Desde mi ventana los veía caer, lentos y acolchonados, como si poseyeran vida propia. Algunos se pegaban al vidrio, impulsados por una suave corriente de aire. Entonces me acercaba lo más posible para observar sus formas. Todos eran perfectos, pero diferentes unos de los otros. Me preguntaba, ¿cómo podía ser aquello? En una noche de tormenta, la cantidad de copos de nieve no podía ser contada ni siquiera con el uso de todas las combinaciones posibles de las letras del alfabeto hebreo. Sin embargo, existía una similitud. Cada palabra tenía un índice numérico, resultante de la suma del valor de cada letra. El número de palabras también parecía ser infinito, aunque seguramente menos infinito que la cantidad de copos. ¿2 infinitos? El recuerdo de Reuben me asaltó en ese instante. ¡Qué ganas de que ya fuera mañana para poder discutirlo con él a la salida de la yeshiva! ¡Reuben! ¡Reuben! ¿Cómo podía ser que alguien diferente de uno fuera tan afín a uno? Reuben entendía todas mis preguntas, las vivía como propias y me ayudaba a darles respuesta. ¿2 infinitos? Mi mente no dejaba de pensar. También era cierto que había familias de palabras que coincidían en valor numérico y familias de familias. Había que agradecer a los grandes rabinos y cabalistas haberse pasado vidas enteras contando y haciendo combinaciones de las palabras de la Torá, por el legado que nos dejaron. Leer la Torá con gematría era como penetrar a otro universo y entenderlo. Si las palabras pertenecían a las familias, los copos no. Me acerqué más a la ventana y allí estaban. Algunos eran más parecidos que otros y ciertamente podía uno abstraer de sus formas diferentes componentes comunes, algo así como su geometría global. Mi madre entró a mi dormitorio en ese instante. Me recordó que mañana debía levantarme a las 5
porque los caminos estaban bloqueados por la nieve. Me recosté, pero no pude dejar de pensar. También Reuben y yo, Mordecai, éramos como las familias de palabras y las geometrías comunes de los copos de nieve. Decidí preguntárselo mañana. Sí, mañana sería un día interesante, tal y como lo había sido hoy. Me dormí y soñé que Reuben tenía otro nombre y era mujer. Lo recordé durante un instante al despertarme. Balikai, pero se perdió en mi memoria apenas me levanté. La tormenta de la noche había dejado un paisaje blanco de una pureza transparente. Me enfundé mis guantes, me puse mis botas y un abrigo de piel, y seguido por mi perro, eché a andar en dirección a la yeshiva. Sabía que Reuben estaría haciendo algo similar, aunque su casa estaba situada en el otro extremo del pueblo. La yeshiva ocupaba una cabaña de madera que todas las mañanas nos acogía junto con otros estudiantes y nuestro maestro, el rabino de la comunidad. Hacíamos el rezo matutino y después, durante horas, nos dedicábamos a leer pasajes del Talmud y a discutirlos. Nuestra mente buscaba argumentos y nuestro espíritu versículos de la Torá para defenderlos. En ocasiones se nos encendía la pasión al entrar en un desacuerdo complejo. Cada uno discutía a gritos defendiendo su posición, y el rabino intentaba mediar entre nosotros, pero sin mucho éxito. A las 2 de la tarde interrumpíamos para comer, y durante ese lapso, Reuben y yo aprovechábamos para conversar. Compartí con él mis pensamientos acerca de los copos de nieve y sus relaciones con la geometría. Reuben me dijo que a mis observaciones les hacía falta un marco de referencia más general que pudiera englobarlas y darles dirección. Lo cuestioné acerca de la misma y él se quedó pensando un instante, adoptando su postura característica. Se acarició la oreja derecha y me contestó muy serio. La pregunta es acerca de cómo se activa el significado. Yo me entusiasmé. Por supuesto. Le dije radiante, esa es la pregunta esencial. Nos enfrascamos en una discusión deliciosa a partir de allí. Según Reuben, todo lo que acontecía reflejaba la existencia de un orden trascendente, en el cual no existe el azar. Dependía de la capacidad de ver, la posibilidad de hallar ese orden y así asignarle un significado a los eventos y a las palabras. La más mínima acción podía ser vista como representante de un patrón trascendental, y cuando eso se lograba, la vida adquiría un sentido íntegro. En cambio, cuando una acción se percibía aislada y en forma concreta, se perdía su significado, puesto que se le desligaba del patrón global. Yo le dije que por detrás de sus palabras se escondía la consideración de que todo lo que acontece es perfecto y absolutamente determinado, y que estaba de acuerdo con ello. Me miró con una sonrisa y continuó. No solamente eso, sino que nosotros participamos de ese orden y podemos influir en él. Cuando eso sucede y comprendemos el significado de nuestros actos, y estos colaboran con el patrón trascendente, nos sentimos plenos y nos llenamos de satisfacción. Cuando en cambio actuamos sin esa conciencia, nuestra vida parece perder sentido y valor. Desde luego asentí, pero eso
no significa que no existan sucesos que se encuentran fuera de nuestro control y que no comprendamos. Es cuestión, respondió él, de saber cuál es nuestro territorio y de expanderlo. Conocer en qué participamos y cómo lo hacemos en una responsabilidad ineludible. Los eventos que sentimos fuera de nuestro control hablan de la existencia de una realidad a la que todavía no tenemos acceso y debemos agradecer su ocurrencia. Sin embargo, dije yo, a veces nos asustamos y el miedo nos invade. El miedo refleja una falta de fe, afirmó Reuben enfáticamente, y no es válido desde ningún punto de vista. El rabino nos interrumpió en ese instante, invitándonos a continuar con el Talmud. A las 5 de la tarde empezó a oscurecer y todos regresamos a nuestras casas. Me despedí de Reuben, sintiendo que lo admiraba y quería. Al día siguiente, la misma secuencia de acontecimientos se repitió, pero nada era igual que ayer. Al vestirme, recapitulé mi diálogo con Reuben y me di cuenta que muchos de mis actos los pasaba por alto, sin pensar en su significado. ¿Por qué, por ejemplo, me calzaba la bota derecha antes que la izquierda? ¿O por qué miraba en una dirección y no en otra? Si yo participaba del orden global, cada movimiento de mi cuerpo afectaba, en una forma u otra, los acontecimientos, y más me valía ser consciente de mi participación en ellos. Ese día, la discusión con Reuben versó acerca del lenguaje y de cómo también podía ser o no significativo. Existen instrumentos que ayudan a entender, me dijo Reuben, con el ceño fruncido, como la gematría. Tú podrías transformar cada una de mis palabras en un valor numérico y seguramente hallarías aspectos comunes que de otra forma no percibirías. Cuando cada palabra, continuó diciendo, es pronunciada desde el significado, el lenguaje se vuelve un arte sublime. En cambio, cuando se deja salir lo que dice sin ese significado, entonces se pierde el sentido o se manifiesta una repetición concreta. Eso también era cierto, pensé para mí sin expresarlo, pero qué fastidioso debe ser transformar todo en números. Reuben me reclamó mi silencio y me pidió expresar mis pensamientos, pero yo sentí que no tenían altura y me dio pena hablar. Ante su insistencia, le dije lo que pasaba por mi mente, y él se rió a carcajadas. Por supuesto que no es necesario hacer eso, me dijo cuando acabó con esa risa que a mí me produjo una mezcla de vergüenza y coraje. ¿No te das cuenta?, me reclamó, que eso lo hacemos naturalmente, como si en nuestra cabeza poseyéramos un mecanismo de traducción. El problema es que a veces la maquinaria tiene piezas sueltas o desgastadas, y allí es necesario utilizar un instrumento externo. Pero cuando todo funciona bien, no es necesario usar más que lo que naturalmente se da. El rabino había oído nuestra discusión y en ese momento nos interrumpió. Precisamente para que funcione bien, utilizamos el estudio del Talmud y por eso se inventaron las yeshivot. Los tres nos reímos y así penetramos a la cabaña. Al día siguiente sentí que una presencia invisible me acompañaba. Era lógico pensar que no estábamos solos y que lo que venía a nuestra mente como pensamientos originales
provenían de seres más avanzados que nosotros, que nos ofrecían su ayuda. Planteé la cuestión durante la mañana, aprovechando un comentario talmúdico, y todos se me quedaron viendo con una expresión de extrañeza en sus rostros. Estás todavía muy joven para penetrar en esos misterios, me reconvino el rabino cuando se despidió de mí. Ten cuidado, me dijo con una expresión seria en su rostro. A partir de ese día, me comenzaron a suceder cosas muy extrañas. Cuando platicaba con Reuben, de pronto y sin previo aviso, veía dentro de mi mente escenas de lugares que nunca había imaginado que pudieran existir. Soles anaranjados, playas candentes y mares plateados. Me veía flotando en medio del espacio, con miles de estrellas a mi alrededor. También comencé a oír una música cuyo compositor no podía ser sino el mismísimo Dios. Mi cuerpo no resistió tales visiones y enfermó de gravedad, pero ningún médico pudo averiguar la causa. Reuben me venía a visitar, pero en su presencia y en medio de fiebres altísimas, las visiones se intensificaban. Mis padres le prohibieron platicar conmigo y lo dejé de ver durante una convalecencia larga y penosa, de la que sobreviví más delgado y pálido que nunca. Por fin me recuperé y volví a asistir a la yeshiva, pero a Reuben ya no lo volví a ver. Se había ido a otro pueblo a continuar su educación rabínica. Nunca salí de mi pueblo, y cuando mis padres murieron, heredé su casa y me casé. Viví hasta los 85 años, y nunca me olvidé de Reuben y mis conversaciones con él. Hacia el fin de esa vida, comprendí que la verdad se encuentra en el equilibrio exacto de todas las cosas. Capítulo 9. Francia. Yo deseo. La alfombra no dejaba oír mis pasos mientras avanzaba por entre jarrones gigantescos de porcelana, cuadros representando batallas y muros pintados de varios colores. Del techo colgaban candiles con cientos de cristales, alumbrados por las velas que reflejaban decenas de matices iridiscentes en sus aristas. Ni siquiera sospechaba que vivía en un lujo desorbitado, porque así había nacido y nunca conocí otra forma de vida. Mi padre pertenecía a la alta aristocracia francesa. Se llamaba Luis Antonio, y mi madre se pasaba horas enteras frente a espejos gigantescos, probándose pelucas de todas formas y colores. Mi hermano era menor que yo, y a él sí le permitían visitar a mi madre cuantas veces quería y pararse a su lado mañanas enteras. En cambio a mí, eso me estaba prohibido. Por eso la deseaba tanto, y por ello avanzaba furtivo en ese salón. Sabía que detrás de la puerta, localizada en su extremo, estaba la alcoba de mi madre, y que si no hacía ruido, podría verla a través del agujero de la cerradura, sin que adivinara mi presencia. No entendía el porqué del rechazo materno, y la razón de que mi amor se acrecentara cada vez que mi madre me apartaba de su lado. Hacia mi hermano sentía un odio y unos celos terribles. Dentro de mí, todo se matizaba por un deseo insatisfecho y frustrado. Me pasaba las tardes viendo a las cocineras preparar los platillos exóticos que servían para impresionar a los invitados a las cenas. Yo odiaba esas cenas
y al mismo tiempo las amaba. Me repelían por la artificialidad que notaba en todos los gestos, pero me atraían porque a un lado de la cabecera, en la que siempre se sentaba mi padre, estaba ella, radiante y sofisticada, platicando con los invitados. No le quitaba los ojos de encima, y a veces me olvidaba de comer, con tal de no perder alguno de sus movimientos. Mi hermano a mi lado parecía no pensar en otra cosa que en las viandas y las golosinas que se esfumaban de los platos y se trasladaban a su boca para desaparecer allí con rapidez y fruición. Siempre me preguntaba el porqué de la diferencia entre mi hermano y yo, y el deseo y los celos se acrecentaban. Hacía cualquier cosa para halagar a mi madre y atraer su atención, pero de nada servía. En cambio, mi hermano no le hacía caso y ni siquiera la miraba, pero ella lo cargaba en brazos, lo besaba y acariciaba. En las noches apretaba la quijada para que no me oyeran llorar y me arrullaba con la almohada, meciéndome lentamente hasta que me vencía el sueño. Cuando cumplí 21 años, mi padre murió. Durante una cacería se había enfriado y enfermado de pulmonía. No la resistió y dejó este mundo después de una agonía terrible. Empezó a frecuentar el castillo una mujer llamada Paulette. Mi madre y ella se pasaban el día juntas y en ocasiones también las noches. Yo seguía con mi costumbre de asomarme al picaporte de la puerta de la alcoba de mi madre, y una noche vi un espectáculo que me dejó paralizado de asco y repulsión. Mi madre y esa mujer estaban desnudas y acostadas sobre la cama, besándose y acariciándose. Todo mi deseo frustrado explotó en ese momento. Con las fuerzas de mi coraje reprimido desbordándose, golpeé la puerta y penetré iracundo a la alcoba. Las dos mujeres comenzaron a gritar y a chillar mientras yo las golpeaba. A partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. Por ser el primogénito, me correspondía la mayor parte de la herencia de mi padre. Yo me dedicaba a la cría de perros de caza y de vez en cuando intervenía en algún problema político, apoyando a uno u otro amigo aprovechando las influencias de mi padre. Las intrigas de la corte me eran repulsivas y trataba de no inmiscuirme más de lo absolutamente necesario en ellas, pero, debido a mi posición, en ocasiones no podía dejar de hacerlo. Mi madre era amiga de la emperatriz y su amiga Paulette, una cortesana de la peor ralea. Una mañana, mientras entrenaba a mis perros, vi aproximarse un carruaje real, escoltado por un conjunto de soldados. Preguntaron por mí y me mandaron llamar. Del carruaje descendió un capitán y me arrestó. Protesté, pero me informó que había sido acusado de conspiración en contra de la corona real, y la orden provenía de la misma emperatriz. Fui encarcelado y tras un juicio sumario sentenciado a muerte en la horca. Paulette y mi madre habían tramado todo aquello. En ese momento, en el cual sentí el tirón de la soga alrededor de mi cuello, un enorme deseo de venganza me envolvió, y la imagen de una mujer rubia, descalza y con un vestido blanco, rogándome que volviera a casa, se presentó en mi mente. Capítulo 10. Safed. Yo veo. Todas las tardes veía caminar subiendo y bajando por las veredas a mi Safed natal. La ciudad con sus casas diseminadas en las colinas parecía iluminarse de violeta, como si esos cuerpos irradiaran, a partir de sus facciones,
graves y barbadas, esa luz suave y caliente. El que más me asombraba por su luminosidad era el que llamaban el Ari, o león de Safed. Había llegado 2 años antes, y todos los demás lo seguían y oían atentamente. Yo ya sabía por dónde andarían, y sin que lo notaran, llevaba mi rebaño de cabras a pastar cerca de las veredas por donde ellos transitaban. De pronto, el Ari extendió su brazo derecho como señalando algo invisible, y todos los demás lanzaban exclamaciones de asombro, como si en verdad algo o alguien existiese en el paraje que el Ari había indicado. Yo trataba de entender lo que decían, pero no me atrevía a acercarme demasiado. A veces visitaban los cementerios y parecían platicar con los muertos. Eso no me agradaba, y entonces me alejaba y me prometía no volver a acercarme a ellos. Sin embargo, esa luz violeta me atraía más que las flores de las colinas o el perfume y los cuerpos sinuosos de las doncellas. Al día siguiente, los volví a ver caminando y me aproximaba con mis cabras lo más cerca que podía. Casi todo el día, fuera de esas caminatas, permanecían encerrados en la sinagoga. A veces se les oía cantar o discutir a grandes voces. Una tarde, el Ari me vio. Lo noté porque me señaló con el brazo extendido y después le comentó algo a su más cercano acompañante. Yo lo conocía, se llamaba Hajim, y desde que llegó el Ari a Safed no se separaba de él. Decían que era su principal discípulo. Me sonrojé sintiéndome cohibido y huí ante el temor que me mandaran a llamar. Durante una semana, evité al grupo en sus paseos vespertinos. Puesto que sabía por dónde caminarían, escogía a propósito otras direcciones y distintos parajes para no permitir que me viesen. Al 8º día, sin embargo, no lo soporté más. Extrañaba su luz violeta y la sensación de calidez e inspiración que me provocaba. Llevé a mis cabras a pastar en una intersección de 2 veredas y allí los esperé. Oí sus voces antes de verlos y aunque sentía temor, me quedé aguardándolos. El Ari venía guiando al grupo con Hajim a su izquierda. Volví a ver la luz violeta y cuando se acercaron lo suficiente, pregunté en voz alta: ¿De dónde viene su luz violeta? El Ari se rió y me llamó a su lado. Me preguntó lo que veía y mi nombre. Se lo dije. Me llamo Daniel y nací en Safed. Me invitó a caminar a su lado y seguimos hablando. Mi sensación era como si el suelo que pisaban mis pies hubiese desaparecido y yo flotara en medio de las nubes con esa luz violeta más intensa que nunca antes. Le confesé lo que sentía y el Ari volvió a reír. Me invitó a estudiar con él y a acompañarlo en sus caminatas. Yo accedí. Poco a poco fui entendiendo la razón de los señalamientos del Ari. Detectaba las tumbas de grandes sabios y al acercarse a ellas nos describía sus vidas y enseñanzas. También comprendí por qué todos lo admiraban. Siempre era amable y tierno, aunque al mismo tiempo fuerte y osado. No permitía distracciones u olvidos. Me convertí en uno de sus 12 discípulos más cercanos, y como todos los demás, se me asignó un día de la semana. El jueves como propiciatorio para mi progreso espiritual, y un día al mes. El 9º, en el que nada podría dañarme. Nos llamábamos
los cachorros de león de Safed, y así nos empezaron a conocer. Todos los jueves, el Ari me llamaba a su lado y durante horas me hablaba acerca del estado de mi alma y me enseñaba diferentes técnicas para ayudarla a progresar. En una de las ocasiones se me quedó viendo atentamente, provocándome una sensación de cosquilleo y presión en el entrecejo. Me pidió cerrar los ojos y la luz violeta apareció en el interior de mi mente con tal brillantez que sentí que me cegaba. Entonces, el Ari colocó 2 de sus dedos en contacto con mi frente y me habló de mis vidas pasadas y de todo lo que había aprendido en ellas. Me dijo que al igual que en Safed, yo había sido uno de los 12 discípulos más cercanos de un gran rabino de hacía muchos siglos. Me habló de la India, del Tíbet, de Egipto y de Polonia. Me dijo que nos habíamos conocido en las faldas del monte Sinaí. Y cuando vio mi vida previa a Safed, el tono de su voz se convirtió en un lamento. Le pregunté lo que observaba, pero él no quiso relatármelo. Solamente afirmó que ya comprendía por qué lo necesitaba y me prometió que me ayudaría. Salí de esa sesión completamente confuso. Ya sabía que las almas transmigraban y que el camino era regresar a la unidad. Sospechaba que Safed no era mi primera vida, pero nunca me imaginé que alguien tuviera la capacidad de recordarlas. Solamente un año estuve al lado del Ari, porque una epidemia lo contagió de muerte, haciéndolo desaparecer de este mundo. Durante ese año le pregunté datos acerca de esa vida previa, pero él se negó a compartirlos conmigo. En cambio, se interesaba mucho en mi conducta con las mujeres y me hacía preguntas extrañas acerca de mis emociones con respecto a ellas. Yo era soltero y no tenía mucho interés en casarme, pero fuera de ello, mis relaciones eran placenteras y pacíficas. El Ari parecía asombrado al oírme, y un día me dijo que no sería sino hasta dentro de 2 vidas que sucedería. ¿Sucedería qué?, le pregunté alarmado, pero él no quiso contestarme. A cada uno de nosotros nos asignó un tipo especial de meditación. La mía implicaba aprender a amar a todas las criaturas y controlar mis emociones. También me enseñó a ver. Debía ser consciente de todos mis actos y pensamientos. Antes de entrar a rezar en la sinagoga, debía ofrecer un donativo anónimo a los pobres. El Ari me enseñó a evitar hacerle daño a cualquier criatura viva, desde una hormiga hasta un hombre o mujer, tanto en mi pensamiento como en mis actos. Oír hablar al Ari era como situarse junto a una cascada inagotable de conocimientos y sabiduría. Él decía que todo estaba interconectado y que nada ocurría por azar, y que sus ideas brotaban de la misma fuente que alimentaba la vida. Por ello, no podía escribir. Hacerlo era más lento que el pensamiento. Hajim se encargaba de anotar sus palabras. Nos hablaba de la creación y del Tzimtzum, o contracción divina. Dios ocupa todo y es una unidad perfecta. Por ello, tuvo que concentrarse en sí mismo para dar espacio para la creación. Dios, el sin final, o Ein Sof, refulgía, y nosotros debíamos purificarnos para ser iluminados por Él, sin velos de obstrucción de su luz eterna y magnificente. Practicábamos día y noche para lograrlo, y antes de acostarnos
repasábamos todas las memorias de nuestras acciones del día, para buscar en ellas signos y señales de errores y pecados por corregir y limpiar. Cuando la epidemia azotó Safed y el Ari se enfermó, nos llamó a su lado y nos dijo que él ya sabía que no viviría mucho y que en 3 días su cuerpo moriría. Así sucedió. Hajim poseía una mente privilegiada. Había nacido como yo en Safed, pero era hijo de un rabino, mientras que mi familia se dedicaba a la cría de las cabras. Desde niño, Hajim tuvo contacto con grandes rabinos y con no menos poderosos magos. Sabía de los misterios de lo oculto y aún antes de que conociera al Ari, era considerado un gran cabalista. Me contó que conoció al Ari en el mes de febrero de 1571 y que antes no lo había querido ir a saludar porque sentía que no podía enseñarle nada. Sin embargo, desde su primera conversación con él, reconoció la superioridad del Ari y le pidió lo aceptara como discípulo. El Ari le dijo que había venido a Safed desde Egipto para convertirse en su maestro y así enseñarle todo lo que sabía. Juntos fueron al lago Tiberíades y allí el Ari lo hizo tomar un sorbo de agua. A partir de ese momento, Hajim comenzó a entender las enseñanzas del Ari y durante los siguientes 18 meses no se separaron un solo día. Hajim había memorizado el sistema del Ari y, ayudado de sus notas, empezó a escribir una serie de libros para preservarlo. Yo le pedí que me dejara colaborar en la empresa y aunque al principio se negó, después aceptó mi ayuda. En las noches, Hajim recibía la visita del espíritu del Ari y yo fui testigo. En varias ocasiones de lo que sucedía entre esos dos seres privilegiados, acompañé a Hajim a Jerusalén, en donde ambos pasamos una temporada estudiando con el rabino Al-Sech. Yo me quedé en Jerusalén, cautivado por su energía, mientras que Hajim se fue a vivir a Damasco. En Jerusalén, las calles me hablaban de recuerdos intensos, y una casa blanca de piso de tierra me despertó una nostalgia terrible. Decidí regresar a Safed, y allí enseñé Cábala, y morí tranquilo tras toda una vida dedicada al estudio de la Torá. Llegué a poseer videncia, la que me permitía predecir ciertos acontecimientos y darme cuenta de las intenciones de los demás. Siempre recordé a Hajim, pero sobre todo al Ari. Que Dios lo bendiga con gran felicidad. Muchísimas gracias por quedarte a escuchar esta tercera parte de este fascinante libro. Te mando un abrazo. Nos vemos.